Hola, buenas tardes. ¿Me podéis confirmar si me oís bien? Vale, perfecto. Bueno, para aquellas que no me conozcáis, porque no hayáis estado en ninguna videoconferencia conmigo, primero me presento. Mi nombre es Agustín Hernández, trabajo como asesor jurídico y soy colaborador de la Escuela de Negocios y Dirección, ¿vale? Si recordáis, la semana pasada estuvimos viendo y haciendo una conferencia sobre relaciones laborales de carácter especial y hoy vamos a hacer una sobre seguridad social. La seguridad social es un concepto muy amplio, se regula en una ley, la Ley General de la Seguridad Social del año 94, que tiene más de 200 artículos, ¿vale? Entonces solemos entender por seguridad social sobre todo la acción protectora, lo que es la parte de prestaciones, pero hoy sobre todo vamos a centrar la videoconferencia en la parte más administrativa, ¿vale? La parte que mucha gente dice que es la parte más fea de la seguridad social, ¿no? Lo que es todo, cómo hacemos las altas, las bajas y cómo los trabajadores y las empresas entran a formar parte de la seguridad social. ¿Vale? La seguridad social de nuestro país es diferente a la de otros países porque en este caso el sistema público de seguridad social es un sistema que se autofinancia. Es decir, la seguridad social a día de hoy no se financia con imposición, con impuestos directos o indirectos, sino que se financia sobre todo con las cotizaciones de empresas y de trabajadores, ¿vale? Por eso está muy en boga ahora, es un tema muy candente en los medios de comunicación y lo habréis escuchado que está saliendo mucho el tema de las últimas reformas que hay en seguridad social. Ha habido muchas reformas, sobre todo en prestaciones por desempleo y especialmente en pensión de jubilación. Hubo un comité de expertos que hizo un informe en virtud del cual se va a aplicar en la pensión de jubilación un factor de sostenibilidad, ¿vale? Pues digamos que todo esto que está en boga en los medios de comunicación y los gobiernos que han estado gestionando la crisis han incidido mucho en la reforma de la seguridad social, viene directamente relacionado con las relaciones laborales, con lo que denominamos el mercado de trabajo. La seguridad social sobre todo está relacionada con las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque depende de lo que paguemos trabajadores y empresarios, de lo que paguen trabajadores y empresarios a la hora de realizar el trabajo por cuenta ajena en el caso de los trabajadores, ¿vale? Y a la hora de ejercitar un trabajo por cuenta propia en el caso de las empresas, con lo cual la seguridad social a día de hoy es un régimen que se autofinancia. ¿Qué ocurre? Que hay 6 millones de desempleados prácticamente y muchas empresas están cerrando, con lo cual hay mucha menos recaudación. Por eso digamos que a día de hoy la seguridad social está pasando una época de vacas flacas, ¿vale? Entonces vamos a ver, digamos, lo que hay antes de todo eso, ¿no? Antes de llegar al tema de la acción protectora, qué es lo que tenemos que hacer para hablar de un sistema público de seguridad social. La seguridad social no ha existido siempre, como así la conocemos, ¿vale? Con anterioridad a la democracia no podíamos hablar de un sistema público de seguridad social, había una serie de mutualidades laborales, trabajadores que se integraban en gremios, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso digamos que es la historia de cómo se va construyendo la seguridad social, ¿vale? A raíz de la entrada de la democracia, se exige por la parte de la Constitución española, ¿vale? Nuestra Carta Magna, que es la norma fundamental del ordenamiento jurídico español, en el artículo 41 de la Constitución obliga a los poderes públicos, es decir, a los políticos que gobiernen en un momento determinado, a mantener un sistema público de seguridad social, ¿vale? También hay mucha discusión en nuestro país si nuestro sistema es público, si no es público, si tiene que pasar a ser privado o parte privada, ¿no? En eso viene mucho la discusión de si tiene que ser un sistema público o no. A día de hoy es un sistema público de reparto. El sistema público de reparto quiere decir que los trabajadores del presente están pagando las prestaciones, especialmente las de jubilación, de los jubilados del futuro. Es un sistema de reparto de carácter intergeneracional, es decir, normalmente los trabajadores del presente pagan prestaciones de trabajadores del presente, por así decirlo, en caso de incapacidad temporal, incapacidades permanentes, ¿vale? Desempleo, etcétera, etcétera. Todos los trabajadores cotizamos por desempleo, por formación profesional, ¿vale? Y por contingencias comunes, para tener cubiertos desempleo y contingencias comunes. Y además las empresas cotizan por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, por formación y al Fondo de Garantía Salarial, como veremos después, ¿vale? Entonces, es un sistema público que se denomina un sistema público mixto de reparto precisamente por eso, ¿no? Porque las cotizaciones de empresarios y trabajadores sirven para sostener el sistema, ¿vale? Cumpliendo el mandato constitucional, el mandato del artículo 41 de la Constitución, surge la norma más importante que tenemos en la seguridad social, que es la Ley General de la Seguridad Social del año 94, la que veis ahí referenciada, la 1/1994 de 20 de junio, ¿vale? Aunque normalmente entendemos por seguridad social, sobre todo el concepto de la acción protectora, un concepto que podemos dar de seguridad social sería este, ¿vale? Sería la principal técnica de protección social pública, cuya finalidad es asegurar la cobertura y la protección de personas ante situaciones adversas o ciertos riesgos
que inciden en la salud o en su capacidad de trabajo o ante determinadas situaciones de necesidad contempladas en la ley, ¿vale? Este concepto de seguridad social, sobre todo, sería un concepto de acción protectora, es decir, de la parte de prestaciones. La acción protectora, para que os deis cuenta, la Ley General de la Seguridad Social la comienza a regular en el artículo 114, ¿vale? Hasta ese artículo 114, lo que se está regulando sobre todo son temas y aspectos de afiliación, cotización, recaudación y normativa general de seguridad social, ¿vale? Entonces, no solo la seguridad social es la acción protectora, ¿vale? Porque para llegar a esa acción protectora tenemos que tener otra serie de aspectos que son los que vamos a ver hoy. Tenemos que hablar de afiliación, tenemos que hablar de cotización y tendremos que hablar de recaudación, ¿vale? La seguridad social, vale, los compañeros que están entrando no os preocupéis, ¿vale? Estamos empezando prácticamente la videoconferencia. Llevamos 5 minutillos, pero estábamos hablando sobre todo de la evolución un poco de la seguridad social, ¿vale? Como os comentaba, en la seguridad social podemos hablar de dos niveles de protección distintos, ¿vale? El nivel contributivo y el nivel asistencial. Luego hay un tercer nivel, que sería el nivel complementario, pero no formaría parte de la propia seguridad social, ¿vale? No sería un sistema público, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿quiénes estarían dentro de este nivel contributivo? Pues son aquellas personas que realizan o han realizado una actividad profesional, ya sea por cuenta ajena, en el caso de los trabajadores del régimen general, empleadas del hogar, etcétera, etcétera, trabajadores del régimen agrario, del extinto régimen agrario, por cuenta ajena, o sean trabajadores autónomos o trabajadores de cooperativas, sociedades laborales, etcétera, ¿vale? Pero están realizando o han realizado una determinada actividad y han cotizado por esa actividad, es decir, realizan una actividad profesional, se encuentran de alta en la seguridad social y cotizan durante un tiempo determinado, ¿vale? Y luego tendríamos el nivel asistencial. ¿Quiénes estarían incluidos en este nivel asistencial? Pues aquellas personas que careciesen de protección en el nivel contributivo, ¿vale? Esto es muy sencillo. Para poner dos ejemplos muy sencillitos, vamos a poner el ejemplo de la pensión de jubilación y la prestación por desempleo, por ejemplo. Vale, ¿qué es lo que exige la normativa a día de hoy para que un trabajador o trabajadora tenga derecho a la prestación de jubilación? Tiene que tener una cotización mínima de 15 años. Todo trabajador que tenga una cotización mínima de 15 años tendrá derecho a la pensión de jubilación en el nivel contributivo. Vale, os estaba poniendo estos ejemplos, ¿vale? Para diferenciar entre protección de nivel contributivo y protección de nivel asistencial, ¿vale? Hablábamos de la pensión de jubilación. La pensión de jubilación, con una cotización mínima de 15 años, daría derecho a una protección de nivel contributivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está, en cierto modo, cotizando en el sistema, ¿vale? Entonces, si no se llegan a esos 15 años, la opción que le quedaría a un trabajador o una trabajadora sería ir a nivel asistencial, que luego veremos que lo que se exige sobre todo son periodos de residencia en un determinado periodo y unos años de residencia mínima en la comunidad autónoma o en el país, ¿vale? En el caso del desempleo nos pasa lo mismo, ¿vale? Para tener derecho a una prestación por desempleo en el nivel contributivo, el trabajador o trabajadora tiene que acreditar al menos un año de cotización. Si no llegase a ese año de cotización, hay una protección especial para el nivel asistencial, por ejemplo, en un subsidio que se llama subsidio de desempleo. Hay un subsidio de desempleo para aquellos trabajadores que no hayan llegado a un año de cotización, pero sí hayan cotizado 6 meses, si no tuviesen cargas familiares, ¿vale? O 3 meses con cargas familiares, es decir, que tuviesen hijos a cargo. En ese caso podrían cobrar un subsidio por desempleo que está fijado ahora mismo en la cuantía de 426 euros. Es decir, han cotizado, pero no han cotizado el tiempo suficiente. Y efectivamente, como comenta Pablo, en el año inmediatamente anterior, ¿vale? La interpretación que hace el Servicio Público de Empleo en el caso de la prestación y del subsidio va a ser siempre los años inmediatamente anteriores, ¿vale? La prestación por desempleo, el trabajador o trabajadora va a tener derecho a una prestación de entre 4 y 24 meses dependiendo de lo que haya cotizado en los 6 años inmediatamente anteriores. Eso quiere decir que en los casos en los que haya lagunas de cotización de 2 meses, 3 meses, el trabajador no generaría los 24 meses de prestación, ¿vale? Y en el caso del subsidio pasa igual. Esto le pasa, por ejemplo, a los trabajadores que son fijos discontinuos. Los fijos discontinuos, como no trabajan durante todo el año, muchas veces no pueden pedir este subsidio de 6 meses y suelen tener subsidios de 2 meses o de 3 meses porque se hace en proporción a lo que han cotizado en el año anterior, ¿vale? Inmediatamente. Vale, y luego hablaríamos del nivel complementario. Este nivel complementario, digamos que estaría fuera de la seguridad social, ¿vale? Serían servicios sociales, planes de pensiones, mejoras voluntarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que serían mejoras voluntarias
que en cierto modo a los trabajadores por cuenta ajena se los paga la empresa. Pudiera ser, por ejemplo, un complemento de incapacidad temporal en un convenio colectivo. Sabéis que la incapacidad temporal, dependiendo de si es accidente de trabajo o enfermedad profesional, será, en el caso de, enfermedad común, en el caso de contingencia común, se pagará el 60%, la prestación de seguridad social lo que paga es el 60% hasta el día 20 de la baja, ¿vale? Y el 75% a partir del día 21º. En el caso del accidente de trabajo, sería el 75% desde el día del accidente, ¿vale? Pues bien, hay convenios colectivos que establecen complementos de convenio que son a cargo de las empresas. Efectivamente, en contingencia común, los 3 primeros días, la seguridad social no paga nada, ¿vale? Este nivel complementario, ¿vale? Sería una incapacidad temporal. En una incapacidad temporal sería ese complemento de convenio, ¿vale? Los 3 primeros días, lo que comentaba el compañero, efectivamente, ¿vale? No se paga nada en contingencias comunes, pero como he comentado, que en caso de accidente de trabajo, el día del accidente de trabajo se consideraría como día trabajado, pero a partir del día siguiente, ¿vale? Ya sería la prestación del 75% de la base reguladora. La base reguladora sabéis que es la base de cotización del mes anterior a la baja, ¿vale? Pero eso lo veremos cuando hagamos videoconferencias de nóminas, no os preocupéis, haremos alguna nómina de incapacidad temporal, ¿vale? ¿A quién se aplica la seguridad social? Pues nos dice el artículo 7 de la ley que se aplica a los trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Aquellos trabajadores que trabajan por cuenta y dirección del empresario, de una empresa, una sociedad cooperativa, un trabajador autónomo, etcétera, etcétera. Obviamente también a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, ¿vale? A los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, a los estudiantes, ¿vale? Preguntaba una compañera antes si los estudiantes serían un nivel asistencial o serían un nivel contributivo. Desde mi punto de vista sería más bien nivel asistencial, ¿vale? Porque la protección que tienen los estudiantes sobre todo es protección de asistencia sanitaria, ¿vale? Y en caso de algún accidente de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero entiendo que sería más bien un nivel asistencial porque no están cotizando, no cotizan directamente, ¿vale? Se aplicaría también la seguridad social a los funcionarios públicos, civiles y militares, ¿vale? Los funcionarios antiguamente tenían opciones de estar en régimen general o estar en otros regímenes como clases pasivas, ¿vale? A día de hoy, gran parte de los funcionarios ya figuran en el régimen general. Todos los funcionarios transferidos de entidades locales y de comunidades autónomas ya figuran en el régimen general, ¿vale? Aunque tiene su aplicación propia, ¿vale? Porque sabéis que la diferencia que hay entre funcionarios de carrera y trabajadores por cuenta ajena es que a los funcionarios de carrera se les va a aplicar el derecho puramente administrativo y tendrá que acudir a los tribunales contenciosos administrativos, y a los trabajadores por cuenta ajena se les aplicaría el derecho laboral, ¿vale? En caso de trabajadores que trabajen en administración pública pero con contrato laboral, a esos trabajadores también se les aplicaría el estatuto de los trabajadores, es decir, el derecho del trabajo, ¿vale? Y acudirían al personal laboral, efectivamente, como tú comentas, ¿vale? Pero los que sean funcionarios de carrera, no. Los funcionarios de carrera se les aplica el estatuto básico del empleado público e irían con la aplicación de la jurisdicción contencioso administrativa y el contencioso administrativo, ¿vale? Y la legislación administrativa, ¿vale? Vale, pues ya he dicho esto, en la seguridad social podemos hablar de distintos regímenes, ¿vale? Digamos que hay un régimen general, que es en el que están incluidos la mayor parte de los trabajadores. Esta mañana estuve consultando unos datos, con los datos de desempleo que había disminuido en el último mes, ¿vale? Y en España tenemos a día 31 de marzo, unos 16.200.000 trabajadores afiliados y en alta en el régimen general, ¿vale? Hay una particularidad. ¿Por qué? Porque hay dos regímenes, que podéis verlo ahí en azul, integración con fecha de efectos del 1 de 2012, que son el régimen especial agrario y el régimen especial de empleadas del hogar, ¿vale? Estos regímenes siempre fueron regímenes autónomos, regímenes que se llamaban especiales, ¿vale? Es decir, tenemos un régimen general y regímenes especiales. Lo que ocurre es que en el año 2011 salieron dos normativas que lo que hicieron fue disponer que estos dos regímenes, tanto el agrario como el de empleadas del hogar, se iba a producir una integración de estos dos regímenes dentro del régimen general. Lo que ocurrió realmente fue que el régimen especial agrario se integró directamente el 1 de enero de 2012 y el régimen especial de empleadas del hogar se integró dentro del régimen general con fecha y efectos del 1 de enero de 2012, pero hubo un plazo transitorio de 6 meses, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2012 para hacer todo el cambio, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy, serían regímenes generales, estarían dentro del régimen general. Lo que ocurrió es que esa integración se realizó mediante la creación de un sistema especial, ¿vale? Un sistema especial dentro del régimen general. Sí que vimos en la videoconferencia de la semana pasada la relación laboral de carácter especial de empleadas del hogar, ¿vale?
no os liéis con esto, ¿vale? Porque digamos que la relación laboral especial de carácter de empleadas del hogar sigue siendo una relación laboral de carácter especial porque tiene particularidades, ¿vale? A efectos laborales. Y cuando hablamos de regímenes de seguridad social hablamos sobre todo a efectos de afiliación, cotización y recaudación, es decir, a efectos de seguridad social, ¿vale? Digamos que es una relación laboral de carácter especial a efectos laborales, pero está integrada ya dentro del régimen general. Y como vimos el otro día, estos dos regímenes se integran con ciertas particularidades. La particularidad más grande que tiene, sobre todo el de empleadas del hogar, es que siguen sin cotizar por desempleo. Es decir, las empleadas del hogar, al no cotizar por desempleo, cuando sean despedidas o cuando se acabe su trabajo de manera involuntaria, no van a poder cobrar el comúnmente denominado como paro, es decir, no podrán cobrar la prestación, ¿vale? Luego tenemos el régimen especial de trabajadores autónomos y luego estarían los regímenes especiales de trabajadores del mar y de la minería del carbón, ¿vale? Y luego tenemos las relaciones laborales especiales, pero que ya os digo que son relaciones laborales de carácter especial, ¿vale? Pero no serían un régimen específico de la seguridad social, ¿vale? ¿Quiénes están incluidos en el ámbito de protección de la seguridad social dentro del nivel contributivo? Pues lo que nos dice la ley es que estarían incluidos los trabajadores españoles que residen y ejercen una actividad en territorio español, los extranjeros que residan y trabajen legalmente en España, aquellos que estén acogidos al Estatuto de los Refugiados y los trabajadores españoles en el extranjero en determinadas situaciones. Sabéis que hubo también bastante polémica con la legislación de la asistencia sanitaria, porque se quitó a aquellos trabajadores, la asistencia sanitaria común, se quitó a aquellos trabajadores extranjeros que no tenían permiso de residencia y de trabajo, ¿vale? Es decir, solo tendrían derecho. Ha habido también bastante conflicto en esta prestación, porque se ha vuelto a modificar ahora. Incluso a los trabajadores españoles, a las personas españolas que se vayan 90 días fuera al extranjero, también se les va a quitar la asistencia sanitaria, por así decirlo, ¿vale? Entonces ha habido bastante polémica. Ya os digo que la seguridad social está cambiando mucho durante los últimos años, especialmente en los últimos 4 años, desde el año 2011 sobre todo, que se salió una ley, la ley 27/2011, pero digamos que está en continuo cambio, ¿vale? Vale, ¿qué nos dice la normativa sobre las condiciones de acceso para poder estar incluidos dentro de la seguridad social? Sobre todo para tener derecho a las prestaciones en el nivel contributivo, el trabajador va a tener que estar afiliado afiliado y en situación de alta en la seguridad social o en situación asimilada a la de alta, ¿vale? Y en algunos casos, con el ejemplo que os he dicho antes de los 15 años o del año en el desempleo, va a haber que acreditar un periodo mínimo de cotización, ¿vale? En el caso del nivel no contributivo, el trabajador o trabajadora va a tener que acreditar no superar un mínimo, un nivel de rentas que determina la ley, que va a ser distinto dependiendo del tipo de prestación en el que nos encontremos, ¿vale? Y un periodo mínimo de residencia, ¿vale? Me pregunta un compañero si ese nivel de rentas es a nivel individual o a nivel familiar. Pues va a depender mucho del subsidio, ¿vale? Del subsidio del que estemos hablando o de la ayuda de la que estemos hablando, porque es distinto. Hay, por ejemplo, dos prestaciones no contributivas que son la de invalidez, se sigue denominando invalidez, pero bueno, a mí me gusta más decir prestación no contributiva de incapacidad, ¿vale? Y la prestación no contributiva de jubilación, ¿vale? Esas son prestaciones del nivel asistencial, ¿vale? Que gestionan las comunidades autónomas. En ese caso, el nivel de rentas es familiar, ¿vale? En el subsidio por desempleo, por ejemplo, ahora ya vuelve a ser familiar, ¿vale? Porque era familiar en muchos casos, salvo en el subsidio que había para mayores de 55 años. Pero ha habido un cambio normativo también muy reciente, en virtud del cual el subsidio por desempleo para mayores de 55 años también ese nivel va a ser familiar, ¿vale? Pero va a variar mucho de cuál sea el tipo de ayuda o el tipo de subsidio, ¿vale? Me pregunta un compañero, un autónomo, cuánto tiempo tiene que estar de autónomo para cobrar prestación por desempleo, ¿vale? El autónomo no cobra prestación por desempleo, ¿vale? No tiene derecho a la prestación por desempleo, tiene derecho a lo que se llama una prestación por cese de actividad del trabajo autónomo, ¿vale? Y es muy curioso porque es una prestación que no gestiona el Servicio Público de Empleo, lo gestionan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Y lo que se está pidiendo es que tengan una cotización mínima de 2 años y que la extinción que tenga cuando se dé de baja como autónomo, digamos que sea la última consecuencia que pueda tener, ¿vale? Vale, José Antonio, lo que te comentaba de efectos de incapacidades era eso, ¿vale? Ahí el nivel va a ser familiar y va a depender del número de convivientes que haya en la unidad familiar, ¿vale? Vale, muy rapidito, las entidades más importantes de la seguridad social serían el Instituto Nacional de Seguridad Social, que es lo que hace regular sobre todo lo relativo a las prestaciones económicas, la Tesorería General de la Seguridad Social, que es la que se ocupa sobre todo de la afiliación y la recaudación de cuotas,
el Servicio Público de Empleo, Instituto Social de la Marina y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales las define la ley como entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Y en concreto lo que hacen es colaborar en la gestión de la seguridad social, en concreto en la gestión de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? Lo que realizan sobre todo son prestaciones sanitarias, prestaciones económicas y dan las altas y las bajas en los casos de contingencia profesional, es decir, en accidente de trabajo y en enfermedad profesional. Es decir, una empresa cuando se da de alta en la seguridad social va a tener que optar para cubrir las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales por una mutua, ¿vale? Pero también tiene la opción, ¿vale?, de que sea la mutua la que gestione la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes si lo decide directamente la empresa, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que por la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la empresa no tiene que abonar cuantía alguna, ¿vale? Porque se financian por el fondo común que pagan todas las empresas, ¿vale? Y la incapacidad temporal por contingencias comunes, si la empresa decide gestionarla a través de la mutua, es la propia empresa la que la abona, ¿vale? Muy importante también, de momento, porque hay un borrador de decreto que parece que va a cambiar este aspecto, pero aún no ha salido, ¿vale? De momento las mutuas no pueden dar las altas y las bajas en la contingencia común, ¿vale? En las contingencias comunes, es decir, una enfermedad común y un accidente no laboral, ¿vale? Sigue siendo el médico de cabecera el organismo, el competente para dar las altas y las bajas, ¿vale? La mutua puede hacer una propuesta de alta, ¿vale? Pero siempre es el médico de cabecera el que va a dar la baja, ¿vale? Me pregunta un compañero o una compañera que hasta qué punto te puede forzar una mutua para que vayas a verles cuando estás de baja, ¿vale? Y si no acudes, podría ser sancionado, ¿vale? Esto está relacionado con lo que os estaba comentando, ¿vale? La mutua no puede darle el alta ni puede dar la baja, pero sí que puede hacer propuestas de alta, ¿vale? Y sí que dice la normativa que la mutua te puede llamar para hacerte reconocimientos médicos en caso de contingencia común, ¿vale? Entonces, digamos que no es una obligación expresa para el trabajador, pero si el trabajador no acude, sí que la mutua tiene la posibilidad de proponer la extinción de la incapacidad temporal, es decir, la extinción de la prestación o la suspensión de la prestación, y te puede llegar a sancionar, con lo cual la recomendación cuando un trabajador le llama una mutua, sí que mi consejo es que vaya, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? Sí que es eso, es una opción, o sea que es una opción que tiene la mutua, y si te llama para un reconocimiento y no acudes, probablemente haga la solicitud de la suspensión de la prestación, efectivamente. Me pregunta otra compañera sobre lo que hemos comentado antes de los subsidios, ¿vale? En enfermedad común, hasta el día 20 se cobra el 60%, ¿vale? Pero con la particularidad que de los 3 primeros días no se cobra nada, ¿vale? Y en el accidente de trabajo se cobra el 75% desde el primer día, ¿vale? En el caso de enfermedad común se empieza a cobrar el 75% a partir del día 21, ¿vale? Pero no os preocupéis porque eso luego cuando hagamos la videoconferencia de nóminas lo vamos a ver ahí, ¿vale? Vale, vamos a hablar ya, sobre todo muy rapidito, para que nos dé tiempo de hacer un caso práctico por lo menos, ¿vale? Que no me escuchéis aquí todo el rollo durante la hora de la videoconferencia, ¿vale? De afiliación, cotización y recaudación, ¿vale? ¿Qué es la afiliación a la Seguridad Social? Pues se puede definir como el acto administrativo, ¿vale?, en virtud del cual se incluye a un trabajador o a una empresa, ¿vale? Porque se afilian los trabajadores, pero las empresas también tienen que pasar a formar parte del sistema de la Seguridad Social la primera vez que entran, ¿vale? Se les incluye en el sistema de la Seguridad Social. Y esta inscripción, en el caso del trabajador, se podrá practicar a instancia del trabajador, a instancia del empresario de oficio, ¿vale? Digamos que la afiliación a la Seguridad Social es única, ¿vale? Es decir, todos los trabajadores vamos a tener un número de afiliación, que normalmente es un número de afiliación único, salvo que trabajemos en dos regímenes distintos, es decir, en el régimen del carbón, en el régimen especial del mar y luego en el régimen general, ¿vale? Pero en principio el número de afiliación es único, es la primera vez que se incluye a un trabajador en el régimen de la Seguridad Social, ¿vale? Puede ser a instancia del empresario, pudiese ser de oficio como consecuencia de una inspección de trabajo, ¿vale? Y luego ya, aparte de la afiliación, hablaríamos de las altas, ¿vale? El concepto de afiliación es distinto al concepto de las altas y de las bajas, ¿vale? Una vez que el trabajador ya tiene su número de afiliación, ¿vale? Ese número de afiliación se presenta mediante un modelo que se llama el TA1, que es para pedir el número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador, ¿vale? Y una vez que ya tenemos ese número de afiliación, ya podemos dar de alta al trabajador, de alta o de baja, ¿vale? Ese alta lo vamos a hacer mediante un modelo TA2. Ese modelo TA2 es el acto en virtud del cual vamos a dar de alta al trabajador en la Seguridad Social. Daremos a un trabajador o una trabajadora de alta en la Seguridad Social con el modelo TA2,
que normalmente lo vamos a hacer, se va a hacer por el sistema red, ¿vale? Es un alta que se va a hacer por el sistema red. Estas altas, estas bajas, ¿vale? Cuando en lugar de ser un trabajador es una empresa, la empresa lo que tiene que presentar es un modelo también que se llama TA6, ¿vale? Antiguamente tenía que presentar otro modelo que era el TA16 para la elección de mutua, ¿vale? Pero ahora en este modelo TA6, ¿vale? La empresa ya se va a dar de alta y va a optar por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con la que va a gestionar la contingencia profesional, ¿vale? Y el modelo que veis ahí del TA7, ese TA7 es distinto, ¿vale? En el TA7 sobre todo serían variaciones de datos. La empresa lo que va a comunicar ahí no es el alta de la empresa, sino una variación de datos. Por ejemplo, un cambio de domicilio social. La empresa se cambia de sede, tendría que hacer un modelo TA7 para notificar el cambio de domicilio social de la empresa, ¿vale? En el caso de las altas de los trabajadores hay un plazo se puede hacer el alta en los 60 días naturales anteriores, ¿vale? Y las bajas y variaciones de datos dentro del plazo de 6 días se podrían hacer, ¿vale? Me pregunta una compañera si el TA7 también es para trabajadores. No, es solo para empresas, ¿vale? Es para variación de datos de las empresas. En el caso de los trabajadores, cuando tengamos que comunicar una variación de datos, por ejemplo, le cambiamos el contrato de trabajo a un trabajador, ¿vale? Pasa de tener un contrato por obra o servicio a tener un contrato indefinido. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es presentar un modelo TA2 también a través del sistema red, ¿vale? Y lo que haremos será con un TA2 una variación de datos, ¿vale? Se hace también con este modelo TA2 en el caso del trabajador, ¿vale? En el caso de la empresa, el TA6 para el alta inicial y el TA7 para la variación de datos, ¿vale? Vale, pues una vez que tenemos ya afiliado y en alta al trabajador o a la trabajadora a nuestra empresa, ¿vale? Sí, me dice una compañera que tendríamos que hacer el TA2 y también comunicar al contrata, ¿vale? El contrata es el sistema de comunicación del contrato de trabajo, ¿vale? Pero eso es el organismo de servicio público de empleo, ¿vale? A efectos de seguridad social, para el alta efectiva, lo único que tenemos que hacer es el alta a través del TA2, ¿vale? Luego, al trabajador o a la trabajadora, obviamente le hemos hecho un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo, ¿cómo lo comunicamos? Es a través del sistema que se llama sistema contrato, ¿vale? Contrata, ¿vale? Que sabéis que tenemos la obligación de comunicar los contratos de trabajo, dentro del plazo de los 10 días naturales siguientes a la celebración, ¿vale? Eso lo hacemos a través del sistema contrata, ¿vale? Vale, una vez vista la afiliación, vamos a ver muy rapidito también la cotización, ¿vale? ¿Qué es eso de la cotización? ¿Cómo regula la Ley General de la Seguridad Social la cotización, ¿vale? Esto está muy enlazado con las nóminas. Cuando hagamos videoconferencias sobre nóminas, veremos sobre todo los aspectos de la cotización, ¿vale? ¿Qué son las cotizaciones? Serían las aportaciones económicas de empresarios y trabajadores que se realizan financieramente para sostener el sistema. Es decir, lo que os comentaba al principio, el sistema de seguridad social es un sistema autónomo y que se autoabastece, por así decirlo, y se autoabastece con las cotizaciones de empresas y con las cotizaciones de los trabajadores, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en la cotización? Pues sobre todo las bases de cotización, que lo veremos también cuando hagamos nóminas, tipo de cotización y la cuota a ingresar, ¿vale? Lo más importante son las bases de cotización de contingencias comunes, bases de cotización de contingencias profesionales, bases de cotización de horas extraordinarias, tipo de cotización y cuota a ingresar, ¿vale? Veremos cuando hagamos clases de nóminas que la diferencia que hay entre la base de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales es que el trabajador o trabajadora realice horas extras o no, ¿vale? Y luego a eso se aplicarán los tipos de cotización y la cuota a ingresar. Vale, estaban hablando unos compañeros sobre si se tiene que presentar los contratos a través del sistema contrata o solo en papel, o si no se pueden presentar por papel, ¿vale? Y si se puede superar el plazo de los 10 días, ¿vale? En principio no se puede superar el plazo de los 10 días, ¿vale? Pues el Servicio Público de Empleo podría sancionar a la empresa, pero en algunos casos específicos se podrán pedir prórrogas por si acaso, ¿vale? Y creo que sí que se pueden seguir presentando en papel. Yo no los presento en papel nunca, ¿vale? Pero creo que aún así se pueden seguir presentando los contratos en papel y se pueden registrar, ¿vale? ¿Vale? Vas a la oficina de empleo y registras el contrato con un sello y ya está, ¿vale? Sí que es factible todavía, ¿vale? Vale, ¿quiénes están obligados a cotizar? El empresario y el trabajador, ¿vale? Lo que hace la empresa en la nómina del trabajador es retener las cotizaciones que tiene que pagar el trabajador y luego las ingresa en la seguridad social. Digamos que la obligación es de los dos, ¿vale? Y con la diferencia de que el obligado al ingreso es el empresario, es decir, la obligación de cotizar la tenemos trabajadores y empresarios, ¿vale? Porque cada uno va a cotizar una parte determinada que establece la normativa, ¿vale?
pero el que va a estar obligado a realizar el ingreso y al que pueden sancionar si no se realiza ese ingreso en plazo o al que se le pueden imponer recargos es al empresario, nunca al trabajador, ¿vale? Se le podrá imponer al trabajador que sea un trabajador autónomo, ¿vale? Pero en el caso del trabajador no va a poder ser sancionado porque no se presente la cotización, ¿vale? Hay determinados casos de obligaciones solidarias por ausencia de cotización y de obligaciones subsidiarias, ¿vale? Por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 44 del Estatuto, en los supuestos de venta, cesión o arrendamiento de empresa, responde el cedente y cesionario solidariamente durante 3 años, ¿vale? En las subcontratas de obras o servicios también es importante que la empresa pida un certificado de que la otra empresa con la que va a subcontratar estará al corriente, porque si no hablaríamos también de una responsabilidad subsidiaria, ¿vale? Preguntan a un compañero que si no tienes código de cuenta de cotización, si te puedes dar de alta en contrata. No es factible, ¿vale? Porque tú tienes que pedir un código de cuenta de cotización, ¿vale? Cuando hemos visto antes el modelo TA6, ¿vale? Lo que hace la empresa cuando presenta un modelo TA6, lo que hace sobre todo es solicitar lo que se llama código de cuenta de cotización, ¿vale? La empresa tiene un código de cuenta de cotización, ¿vale? Que son códigos de cuenta de cotizaciones provinciales. Es decir, aquellas empresas que tienen centros de trabajo en todas las provincias de España van a tener tantos códigos de cotización como centros de trabajo tengan en las provincias, ¿vale? Y luego puede haber códigos de cuenta de cotización secundarios también para contratos para la formación, por ejemplo, ¿vale? Pero digamos que el número de afiliación del trabajador y el código de cuenta de cotización de la empresa son los números fundamentales con los cuales se va a relacionar tanto empresa como trabajador con la seguridad social, ¿vale? Con la seguridad social y con el sistema contrata también, ¿vale? Con el servicio público de empleo. Vale, me pregunta otra compañera que le surgió una duda, y es que si para pedir el número de seguridad social del trabajador y el trabajador no tuviese número de afiliación, si el trámite es distinto o es igual que el de afiliación, ¿vale? Eso sería la afiliación, ¿vale? La afiliación, yo distinguía al principio, cuando os comentaba el tema de la afiliación, distinguía entre lo que denominamos como afiliación y lo que denominamos como alta, ¿vale? El caso de la afiliación sería cuando el trabajador no tiene número de afiliación, ¿vale? Y se lo solicita a la empresa, mediante el modelo TA1 que hemos visto, ¿vale? Mientras que si hablamos de un alta del trabajador, ya hablaríamos de un TA2. En el alta, el trabajador ya tiene ese número de afiliación, ¿vale? En principio vas a tener que presentar un modelo TA1 y luego un modelo TA2. No te va a valer el mismo modelo para los dos casos, ¿vale? Vale, seguimos con la cotización, ¿vale? En principio, ¿quiénes están obligados a cotizar? Trabajadores y empresarios, ¿vale? Lo veremos esto cuando hagamos nóminas, pero muy por encima, lo que cotizamos los trabajadores por contingencias comunes y lo que cotizamos los empresarios lo tenéis ahí, ¿vale? Por contingencias comunes un 4,7, los empresarios un 23,6. En desempleo, los trabajadores van a cotizar de manera distinta si el contrato es indefinido o es temporal, ¿vale? Si es indefinido se cotiza el 1,55 y si es temporal el 1,6. Y los trabajadores también cotizan por formación, el 0,1, ¿vale? Los empresarios, además de cotizar por contingencias comunes, cotizan por desempleo un 5,50 o un 6,70 dependiendo del tipo de contrato, si es indefinido o es temporal, ¿vale? También hubo una modificación, cuando ha salido la modificación del contrato a tiempo parcial. Antes los contratos a tiempo parcial tenían una gravación también para el empresario. Es decir, los contratos a tiempo parcial temporales cotizaban un 7,70. Con la última modificación que hay se rebaja en un punto esa cotización, con lo cual se queda en el 6,70 también, ¿vale? Y los empresarios cotizan por formación el 0,6, al fondo de garantía salarial el 0,20 y por contingencias profesionales van a cotizar dependiendo de la actividad de la empresa, ¿vale? Va a depender de la actividad, la peligrosidad, la penosidad. Hay un baremo que establece los tipos de cotización. Entonces, dependiendo de la actividad que haga la empresa, esos tipos de cotización van a ser más altos o van a ser más bajos. La tarifa de prima de accidentes que tenemos a día de hoy es del año 2009, la que está vigente, ¿vale? Muy rapidito también vamos a ver la recaudación, ¿vale? Una vez que tenemos la cotización, es decir, la empresa retiene en la nómina del trabajador esa cotización, realiza su cuantía de cotización, ¿vale? Y luego lo ingresa en la Seguridad Social. La recaudación la regula la Ley General de la Seguridad Social en los artículos 18 y siguientes, ¿vale? Lo que nos dice la ley es que los sujetos obligados al ingreso, no al pago, ¿vale? Porque el obligado al pago es el trabajador y es el empresario, ¿vale? Pero los sujetos obligados al ingreso ingresarán las cuotas en plazo y en forma, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? A través de los seguros sociales, lo que llamamos
modelo TC1 y modelo TC2, ¿vale? Los modelos TC1, relación nominal de trabajadores, y los modelos TC2, los documentos efectivos de cotización en los cuales la empresa ingresa la cuota, la cuantía definitiva por el importe total de sus cotizaciones, más por el importe total de todas las cotizaciones correspondientes a todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la empresa, del centro de trabajo o de la empresa en su conjunto, ¿vale? ¿Cuándo se tienen que ingresar estas cuantías? Se ingresan siempre a mes vencido, es decir, la obligación de ingreso para la empresa de la nómina de este mes, por ejemplo, del mes de abril, de las nóminas y de los seguros sociales, cumpliría el último día del mes siguiente, es decir, la empresa tiene el plazo para ingresarlo desde el día 1 hasta el día 31 de mayo, ¿vale? Si bien es cierto que por el sistema red hay que enviarlo antes del día 20 porque puede haber problemas, ¿vale? Por si hay que subsanar defectos, hay algún error, para que el sistema red tenga la seguridad social tenga la opción de notificar a la empresa esos errores que pueda haber para poderlo subsanar, ¿vale? El organismo competente, ya os dije antes, que es la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Y lo que os he comentado antes sobre el aspecto de la retención, ¿vale? Lo que hace la empresa en los seguros sociales es ingresar la cuantía total, ¿vale? Puede ocurrir que la empresa tenga una serie de bonificaciones o deducciones, eso también lo realizará en los seguros sociales. ¿Cuándo puede tener bonificaciones, reducciones, etcétera? Pues en temas de contratos de trabajo que están bonificados, o se puede tener que aplicar deducciones porque la empresa haya pagado una prestación que corresponde a la seguridad social. Es decir, lo que estábamos hablando antes de la incapacidad temporal, las bajas, ¿vale? Lo que conocemos como bajas. Cómo funciona el pago de las incapacidades temporales de las bajas, con carácter general, es que la empresa hace un pago delegado, es decir, al trabajador o trabajadora es la empresa la que le paga su nómina en la incapacidad temporal, ¿vale? Pero ese pago de la prestación de lo que comentábamos antes, durante el día 1 al 3, 0, y a partir del día 4, el 60% hasta el día 20, ¿vale? Con la particularidad que en contingencia común sabéis que del día 4 al 15 el pago sigue siendo obligación del empresario. Es a partir del día 16, en contingencia común, cuando comenzaríamos a hablar de la prestación de incapacidad temporal, de la prestación que paga la Seguridad Social, que debería pagar la Seguridad Social. Lo que ocurre es que la Seguridad Social no hace el pago directo, ¿vale? Sino que hace un pago delegado, ¿vale? La empresa hace un pago delegado y en la nómina veremos cuota a cargo de la empresa, por así decirlo. Cuando tengamos una nómina de incapacidad temporal, pondremos incapacidad temporal a cargo de la empresa, que sería, en caso de contingencia común, del día 4 al día 15, y a partir del día 16 habrá otro concepto que pondrá pago delegado de la incapacidad temporal, ¿vale? Entonces, eso que la empresa paga como pago delegado y le corresponde a la Seguridad Social, cuando presenta los seguros sociales es lo que se va a deducir, es decir, no lo va a pagar. La Seguridad Social no ingresa nada al trabajador porque el trabajador lo recibe de la empresa, ¿vale? Y como pregunta Daniel, si la empresa recupera la cantidad de forma íntegra. La empresa recupera lo que le corresponde, ¿vale? Es decir, si ha pagado hasta el día 15, es una contingencia común, hasta el día 15 es un pago que le corresponde a la empresa, con lo cual del día 4 al día 15 no lo va a recuperar porque es un pago a cargo de la empresa. Pero a partir del día 16... el 60% del día 16 al 20 y el 75% de la base reguladora a partir del día 20, a partir del día 11º, ¿vale? Eso sí que la empresa se lo va a poder deducir en los seguros sociales, ¿vale? Sería la cuantía íntegra de lo que le corresponde, ¿vale? Me pregunta otra compañera que si no paga a tiempo, si perdería las bonificaciones. Es decir, ¿tú te refieres a si la empresa no ingresa los documentos de cotización en plazo? Imagino que sí, ¿no? Si la empresa no ingresa los documentos de cotización en plazo, no es que pierda las bonificaciones, sino que va a tener que pagar un recargo, ¿vale? Va a ser del 20% o del 35%. Me pregunta otra compañera si la empresa está obligada a pagar la incapacidad temporal al trabajador. En principio sí, ¿vale? Lo que dice la ley es que la empresa tiene la obligación, es una obligación de efectuar el pago delegado, y la ley de infracciones y sanciones del orden social, ¿vale? Es la ley 5/2000, establece que si la empresa no hace el pago delegado, pudiese ser sancionada con una infracción, creo recordar, hablando de memoria, que sería una infracción de carácter grave, ¿vale? Con lo cual se le podría sancionar económicamente. Lo que ocurre es que hay veces que la empresa puede alegar que no pueda tener tesorería en el tema de la crisis y que el trabajador pida el pago directo al Instituto Nacional de Seguridad Social o a la mutua, ¿vale? Efectivamente, Catalina, ¿vale? Lo que hace la empresa, me pregunta Catalina, sí que lo que no cobra si se le deduce del total de seguros sociales. Eso es el pago delegado, efectivamente, ¿vale? ¿Vale?
Con respecto a la pregunta de Marga, que sobre el plazo que tiene el trabajador para presentar la baja y si la presenta tarde, ¿qué pasa? ¿Vale? El plazo que tiene el trabajador para presentar la baja, yo la presentaría lo antes posible. No hay un plazo determinado, ¿vale? Pero lo mejor es presentarlo el mismo día que tienes la baja o al día siguiente a más tardar, ¿vale? Porque si no, si el trabajador no justifica la baja de la incapacidad temporal, la empresa pudiera sancionarlo con una suspensión de empleo y sueldo, una sanción, etcétera, etcétera, ¿vale? Para comunicar la baja de incapacidad temporal a la seguridad social, no, pero él me pregunta si el trabajador tiene un plazo, si en la ley se establece un plazo para que el trabajador le entregue el parte de baja a la empresa. ¿Vale? No es el plazo que tiene la empresa para comunicar la baja, ¿vale? Vale, enlazamos con lo que estábamos viendo antes del tema que en lo que venía a cuento sobre el tema de la posible infracción en caso de incumplimiento del pago delegado, ¿vale? La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la 5/2000 del 4 de agosto, ¿vale? Establece una serie de sanciones, infracciones, sobre todo para los empresarios. Hay algunos casos en los que también se establecen sanciones e infracciones para los trabajadores, sobre todo en materia de prestaciones, ¿vale? Cuando efectúan fraudes en materia de prestaciones, ¿vale? Estas sanciones se ponderan en un nivel mínimo, un nivel medio o un nivel máximo. ¿Quién hace esta ponderación? La Inspección de Trabajo, ¿vale? Es decir, un empresario va a poder ser sancionado, como consecuencia de la actividad investigadora de la Inspección de Trabajo, ¿vale? ¿Vale? Muy rapidito. ¿Vale? Voy a dar unas nociones muy básicas del régimen general de seguridad social y luego hacemos un caso práctico, ¿vale? Estarían incluidos en el régimen general de seguridad social todos aquellos trabajadores mayores de 16 años que realicen un trabajo por cuenta ajena, ¿vale? Por cuenta y dirección de otro. Como os dije antes, hay 16.200.000 trabajadores aproximadamente a los que se les aplica este régimen, ¿vale? Y más o menos unos 3 millones de autónomos, con lo cual es el régimen que se aplica a la mayor parte de trabajadores, ¿vale? ¿Quiénes están incluidos según la ley en este régimen? Lo que nos dice la Ley General de la Seguridad Social. Trabajadores por cuenta ajena y los socios capitalistas que no tengan la gerencia y el control efectivo de la sociedad, ¿vale? La ley va a hacer una serie de presunciones para determinar quiénes son los trabajadores que tienen el control efectivo de la sociedad, ¿vale? Vamos a ver luego un caso práctico en el que vamos a ver la disposición adicional que regula este tema, ¿vale? Aquellos consejeros y administradores, igual que antes, ¿vale? Que no tengan el control efectivo de la sociedad, ¿vale? Los socios trabajadores de las sociedades laborales, ¿vale? Sabéis que las sociedades laborales, la particularidad que tienen es que los socios estarían también en régimen general, ¿vale? Porque tienen contrato de trabajo, ¿vale? Dice la ley también conductores de turismo y laicos o seglares, sería régimen general puro y duro, trabajadores de notaría, registros, etcétera, etcétera. Digamos que no estaría la ley actualizada, ¿vale? Porque estarían en régimen general, ¿vale? Personal civil no funcionario de entidades del Estado y de las entidades locales, es decir, personal laboral a los cuales se le aplica el régimen laboral. Y algunos funcionarios, ¿vale? Y los funcionarios en práctica siempre y los funcionarios que están transferidos a comunidades autónomas y entidades locales están en régimen general. Y funcionarios que incluso no están transferidos están pasando también a estar en régimen general. A día de hoy en clases pasivas se mantienen los funcionarios de enseñanza, los del ejército y poquitos más, ¿vale? Nos establece la ley también que los cargos sindicales también están incluidos y trabajadores de instituciones sociales, ¿vale? Luego hay una serie de exclusiones expresas que establece la ley, ¿vale? En virtud del trabajo, que es por aquellos que por su actividad estarían excluidos, aquellos que por su actividad tuviesen que estar incluidos en un régimen especial, ¿vale? Dice la ley también, esto es muy curioso porque genera bastante polémica, ¿no? Aquellos trabajadores que hagan trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad, ¿vale? ¿Dónde está el límite? ¿Qué es buena vecindad? ¿Qué es un trabajo amistoso? ¿Qué es un trabajo benévolo? ¿Vale? Yo tengo un amigo que va a trabajar conmigo en mi empresa y de repente se presenta la inspección de trabajo, ¿vale? ¿Cómo le demuestro yo a la inspección de trabajo que este trabajador no es un trabajador que no está dado de alta de la seguridad social porque yo le esté pagando en B, sino que es un trabajo amistoso de buena vecindad, ¿vale? Entonces ahí vamos a depender mucho de la prueba que podamos aportar y en ocasiones de la buena voluntad que tenga el inspector o la inspectora de trabajo, ¿vale? Y aquellos trabajos que tengan un carácter residual, ¿vale? Y en el caso de parentesco estarían excluidos del régimen general los cónyuges y parientes de segundo grado que dependan del empresario y que convivan con él, ¿vale? En estos casos se podrá dar de alta a estos trabajadores, ¿vale? Con una particularidad. Los trabajadores, los hijos del empresario, por ejemplo, que convivan con el empresario y trabajen en su empresa, ¿vale? Van a estar, si se dan de alta en la seguridad social, no van a poder cotizar por desempleo, no tendrían derecho a la prestación por desempleo, ¿vale? Porque se presume que pudiera haber un fraude, ¿vale? Vemos muy rapidito también el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? Los autónomos son aquellas personas que realizan de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, ¿vale?
En el caso de los autónomos tienen un modelo para darse de alta y de baja, que es el modelo TA 521, ¿vale? Es el modelo para darse de alta, baja y para presentar variaciones de datos, ¿vale? La particularidad que tienen los autónomos, con diferencia a la del régimen general, es que los autónomos, cuando se dan de alta, van a pagar el mes entero. Es decir, un autónomo que se dé de alta el 31 de marzo pagaría la cuota de autónomos por el mes entero, mientras que un trabajador al que se da de alta por cuenta ajena va a cobrar los días de alta del mes y se va a cotizar por los días de alta que estén en el mes, ¿vale? Los plazos para efectuar el alta del autónomo, el alta en 30 días naturales, ¿vale? Por eso, porque si se da el día 30 le va a dar lo mismo el día 30 que el 15 que el 10, ¿vale? Y las bajas y variaciones de datos tienen un plazo de 6 días naturales para hacerlo, ¿vale? Me pregunta una compañera si un empresario trabaja con su mujer y su hijo mayor de edad que dependen de él, la mujer se pone como autónoma y el hijo como asalariado, ¿vale? Porque le podría caber ahí lo que se llama la figura del autónomo colaborador, ¿vale? El trabajador autónomo colaborador, ¿vale? Es decir, el autónomo familiar colaborador, ¿vale? Tiene unas cuotas más reducidas, ¿vale? Y cabría en el caso de la mujer, y el hijo dependería de la edad, ¿vale? Si el hijo es menor de 18 años no va a caber nunca que se dé de alta en autónomos, podría caber en régimen general, pero lo que hace la ley es establecer una presunción, ¿vale? Cuando los familiares se dan de alta en el régimen general de la empresa, ¿vale? Del empresario individual o de los socios mayoritarios de la empresa, se establece una presunción que es que van a estar excluidos de desempleo, no van a poder cotizar desempleo salvo que se demuestre lo contrario, ¿vale? Que se demuestre, y cuando haya convivencia, ¿vale? Tiene que haber convivencia para este aspecto, ¿vale? Salvo que se demuestre lo contrario, ¿vale? Vale, me pregunta una compañera que si estamos en desempleo cobrando prestación y hacemos colaboraciones puntuales remuneradas, si hay que darse de alta en el régimen especial de autónomos y comunicar al SEPE esta circunstancia si queremos facturar para que no nos sancionen. Mejor porque el problema de que te sancionen el Servicio Público de Empleo es que te puedan quitar la prestación, ¿vale? Se te puede extinguir la prestación o suspenderla, con lo cual es preferible, salvo que sean trabajos muy residuales, ¿vale? Darse de alta porque si no pudiera ser sancionado o sancionada en ese caso, ¿vale? Para darse de alta en autónomo, que pregunta otra compañera, lo que os he comentado antes, ¿vale? Habría que ir a la Seguridad Social, ¿vale? Y presentar el modelo TA 521, ¿vale? Si tú sobre la compatibilidad e incompatibilidad con el desempleo, el trabajo por cuenta ajena es compatible con la prestación por desempleo siempre y cuando sea a tiempo parcial, ¿vale? Y en el caso del autónomo, si tú vas a ejercer un trabajo por cuenta propia, se puede pedir la suspensión de la prestación por desempleo. Es decir, tú estás cobrando una prestación por desempleo por un plazo de 24 meses, puede caber la posibilidad de que un trabajador se dé de alto en autónomos, ¿vale? Y podrá recuperar, se le suspende la prestación cuando se dé de alta en autónomos y podrá recuperar esa prestación por desempleo siempre y cuando se dé de baja de autónomos antes de que hayan pasado 24 meses, ¿vale? ¿Vale? Pregunta otra compañera que si te das de alta como autónomo, si no tienes que estar al menos 6 meses para poder reanudar la prestación por desempleo. Lo que establece la normativa es sobre todo el plazo máximo, no establece plazo mínimo en principio, ¿vale? Porque dice que se suspende la prestación. Lo que ocurre es que hay una suspensión de la prestación. Entonces la prestación por desempleo se suspende durante el tiempo que el trabajador esté realizando un trabajo como trabajador autónomo, ¿vale? Bien sea autónomo o autónomo económicamente dependiente. Mientras ese plazo sea inferior a 24 meses, en principio no hay problema, ¿vale? Si el trabajo es por cuenta ajena, se suspende la prestación durante un plazo como mucho de un año, ¿vale? Si es menor, si el trabajador realiza un trabajo superior a 12 meses, ya no hablaríamos de suspensión de la prestación, ¿vale? Sino que ahí el trabajador tendría que ejercer un derecho de opción, optar por una prestación o por la anterior, ¿vale? Y si supera los 24 meses, perdería la prestación por desempleo. Y si supera los 12 meses, en el caso del trabajador por cuenta ajena, también se perdería la prestación por desempleo, ¿vale? Vale, vimos el otro día ya las novedades de la integración del régimen especial de empleadas del hogar, ¿vale? No me voy a detener tampoco en las novedades que había con la integración del régimen especial agrario. Hay algunas novedades, como os he dicho antes, este régimen especial agrario se integra en el régimen general y se crea un sistema especial, ¿vale? Hay una digamos, una integración específica que tiene determinadas especialidades que implican que no tengan los mismos derechos que todos los trabajadores del régimen general, ¿vale? Sobre todo, y muy rapidito, lo que establece en el régimen especial agrario sobre todo es para los trabajadores
que están en periodos de inactividad, los trabajadores temporales, ¿vale? Los trabajadores temporales en el antiguo régimen especial agrario, aquellos trabajadores que no realicen más de 23 jornadas de trabajo efectivo al mes, ¿vale? Van a cotizar por los días que efectivamente trabajen. Si trabajan 18 días, 18 días, si trabajan 12 días, 12 días, si trabajan 15 días, 15 días, ¿vale? Eso se mantiene y se produce esa integración desde mi punto de vista incompleta, porque los trabajadores temporales del régimen agrario, aunque hayan estado trabajando durante 15 años, si en los 6 años anteriores, por ejemplo, no han tenido trabajo durante todos los meses más de 23 días, nunca van a poder cobrar los 24 meses de prestación por desempleo, porque van a tener periodos en los que van a tener lagunas de cotización, por así decirlo, porque no han cotizado. ¿Vale? El régimen especial de minería del carbón, ¿vale? Es el que se aplica a las actividades específicas de extracción de carbón, explotación, investigaciones y reconocimientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el régimen especial de trabajadores del mar ocurre lo mismo, ¿vale? Marina mercante, pesca marítima, extracción de otros productos del mar, etcétera, etcétera, ¿vale? Vimos la semana pasada las relaciones laborales especiales, también hablé un poquito de los becarios y las becarias, y vamos a ver en los 10 minutillos que nos quedan lo que nos dé tiempo de este caso práctico, ¿vale? Nos dice el supuesto: Benito García Delgado, Asunción Martín Ramos y Alejandra Ramos García van a crear una agencia de publicidad. La sociedad será será una sociedad de responsabilidad limitada. El capital social inicial será de 20.000 euros, siendo todas las aportaciones dinerarias, habiendo acordado entre los mismos el siguiente reparto: Benito García 9.000 euros, Asunción Martín 6.500 euros, Alejandra Ramos García 4.500, ¿vale? Y esas serían las aportaciones. La administración de la empresa se va a encomendar a doña Asunción Martín, que será la administradora única de la sociedad, ¿vale? Los tres socios desearían estar encuadrados en el régimen general de la seguridad social. En un primer momento van a realizar la contratación de 4 personas ajenas a la sociedad. Una de estas personas es el comercial. 2 trabajadoras están en situación de desempleo y otra de ellas es la primera vez que va a trabajar, ¿vale? Ahí tenemos los datos de los trabajadores con nombres y apellidos, ¿vale? Por otro lado, los 4 trabajadores estarán acogidos al convenio de oficinas y despachos provincial y van a cobrar inicialmente lo mismo, salvo el comercial, que también cobraría comisiones por ventas, con los siguientes salarios mensuales: salario base 1.000 euros, plus de convenio 100 euros y parte proporcional de pagas extraordinarias 150 euros, ¿vale? Esto nos quiere decir que las pagas extraordinarias estarían prorrateadas, ¿vale? Vale, nos dice la primera pregunta: ¿sería posible que los 3 socios sean encuadrados en el régimen general de la seguridad social? ¿Cuál sería la mejor opción para efectuar la contratación de los 4 trabajadores? ¿Qué trámites, documentación y plazos tendríamos que cumplir y tendría que cumplir la empresa para dar de alta a los 3 socios y a los 4 trabajadores? ¿Sería obligatorio concertar la cobertura de accidentes de trabajo con el INS? ¿Ante qué organismos habríamos de presentar estos modelos? ¿Vale? Y la cuarta pregunta: si la empresa se está planteando contratar a un trabajador bajo la modalidad de contrato para la formación, ¿tendríamos que hacer algo aparte? Vale, vamos por parte, vamos con la primera pregunta, ¿vale? ¿Es posible, es factible que estos 3 socios sean encuadrados en el régimen general de la seguridad social? Vale, me preguntaba una compañera, a ver, porque se me está yendo el chat y no puedo subir. A ver, un momentito. Vale, cuando se da de alta una nueva empresa en la seguridad social, cuando vas a dar de alta a empleados, sí hay que rellenar un documento diferente, ¿vale? Una empresa nueva sería, cuando das de alta una empresa nueva, sería el modelo TA6, ¿vale? Salvo que estemos hablando de empresas vinculadas, ¿vale? Si no, sería el modelo TA6 directamente, ¿vale? Otra cosa es que fuese un centro de trabajo distinto. ¿No? Vale, como bien comentó la compañera, estoy viendo en el chat, efectivamente, aquellos trabajadores que tengan el control efectivo de la sociedad no van a poder ir en el régimen general, ¿vale? Van a tener que estar obligatoriamente, por una presunción que establece la ley general de la seguridad social, van a tener que estar obligatoriamente en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? Y otra compañera dice que solo la administradora, ¿vale? Vale, ¿cómo sabemos que un trabajador o una trabajadora tiene el control efectivo de la sociedad? Vale, nos tenemos que ir, para saber si un trabajador o trabajadora tiene el control efectivo de la sociedad, nos tenemos que ir a la disposición adicional 27ª de la Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? Y hay alguna compañera que ya está estableciendo por ahí algún apunte, ¿vale? Dice Catalina que aquellos que si más del tercio del capital social
o más de una cuarta parte y dirige y tiene el control, ¿vale? O otro plantea más del 25%, otros quien tiene más del 50% del capital social, ¿vale? Vale, lo que nos dice la Ley General de la Seguridad Social, no sé si lo veis porque está muy pequeñito en la diapositiva, en el PowerPoint, ¿vale? Nos dice que estarán obligatoriamente incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de autónomos aquellos trabajadores que ejerzan funciones de dirección y gerencia y que conlleven el cargo de desempeño del cargo de consejero o administrador o presten servicios por una sociedad mercantil capitalista a título lucrativo y de forma habitual, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto de la sociedad, ¿vale? Que es lo que estamos hablando. Y lo que hace la Ley General de la Seguridad Social es establecer una presunción, ¿vale? Esta presunción es una presunción juris tantum, ¿vale? Las presunciones juris tantum en derecho son aquellas que admiten prueba en contrario. Entonces, se presume juris tantum, ¿vale? Salvo prueba en contrario, que el trabajador va a poseer el control efectivo de la sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias, ¿vale? Que la participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo, ¿vale? Que al menos la mitad del capital de la sociedad para la que preste servicios esté distribuido entre sus socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco de consanguinidad o afinidad, ¿vale? Y en aquellos casos en los que la participación del capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo si tiene atribuidas funciones de gerencia, ¿vale? Aquí tenemos en el supuesto nos planteaba una inversión inicial de 20.000 euros, ¿vale? Y nos dice el supuesto que va a ser Asunción Ramos Martín, la administradora de la sociedad, ¿vale? El porcentaje que tiene de participaciones de esta trabajadora, ¿cuál sería? Pregunta a una compañera si es una presunción juris tantum. Sí que es una presunción juris tantum, exacto, ¿vale? Vale, un tercio sería un 33,33%. Entonces sería un pelín menos de un tercio. Al ser un poquito menos de un tercio, ¿sería obligatorio que esta trabajadora estuviese incluida en el régimen especial de autónomos o podría estar incluida en el régimen general? Vanessa comenta que en el régimen general. Vale, esta es la trabajadora, es la administradora única, ¿vale? Entonces, lo que nos dice esta presunción juris tantum de la que estamos hablando es que tendrán que ir obligatoriamente al régimen especial de trabajadores autónomos aquellas trabajadoras o trabajadores cuya participación en el capital social sea igual o superior a una cuarta parte del mismo, ¿vale? Esta trabajadora tiene el 32,5, es más de una cuarta parte, ¿vale? Una cuarta parte es el 25, siempre y cuando tenga atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ¿vale? Como esta trabajadora es la autónoma, ¿vale? Es la trabajadora, es la administradora, ¿vale? Al ser la administradora y tener más de una cuarta parte del capital social, tendría que ir obligatoriamente a autónomos, ¿vale? Alejandra Ramos, que no llega a un porcentaje de una tercera parte del capital social, ¿no? Entiendo, 4.500 euros, no he hecho el cálculo, ¿vale? Pero 4.500 euros sobre 20.000 sería un 22,5, es decir, no llegaría al 25% del capital social. Ella sí podría ir al régimen general, ¿vale? Cabría ir al régimen general, ¿vale? Con la particularidad de que los socios de sociedades capitalistas que estén en el régimen general están excluidos de desempleo, no podrían cobrar desempleo, ¿vale? Mientras que Benito García Delgado tiene 9.000 euros de participaciones en la sociedad, lo que implica un porcentaje del 45%. Efectivamente, ni Fogasa tampoco, ¿vale? Estaría excluida esta trabajadora, la que iba al régimen general que os contaba antes, estaría excluida del desempleo y de Fogasa, ¿vale? No tendría derecho a cobrar prestaciones por desempleo ni prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. ¿Por qué? Porque ahí lo que hace la Seguridad Social es presumir un posible fraude, sobre todo, ¿vale? El trabajador que tiene los 9.000 euros tiene un 45% de las participaciones sociales de esta sociedad limitada, ¿vale? Con lo cual su participación es igual o superior a una tercera parte del mismo, con lo cual se presume también que Benito García Delgado tendría que ir también al régimen de autónomos, ¿vale? Sí, diría autónomos, ¿vale, María del Carmen? Porque tiene más de una tercera parte del capital social. Al tener más de una tercera parte del capital social, también se presume que el trabajador tiene el control efectivo de la sociedad. Vale, estábamos viendo que la empresa quería contratar a una serie de trabajadores, ¿vale? Como esta pregunta es quizás más de contratación que de seguridad social, la dejamos para cuando hagamos una videoconferencia de contratación, ¿vale? Vamos a hacer, por último, antes de terminar, si queréis,
las dos últimas preguntas, ¿vale? Esta que nos dice, ¿qué trámites, documentación, qué plazos y modelos habría de presentar la empresa para dar de alta a los 3 socios y a los 4 trabajadores? ¿Es obligatorio concertar la cobertura de accidentes de trabajo con el INS? ¿Ante qué organismos habrían de ser presentados los modelos? ¿A través de qué medio y qué documentación habría de ser adjuntada junto con los modelos? La empresa se está planteando la posibilidad de contratar a un trabajador bajo la modalidad de contrato para la formación. ¿Qué tendría que hacer en este caso con respecto a la seguridad social para poder contratar al trabajador? Vale, vamos con la tercera, ¿vale? ¿Qué trámites tendría que realizar la empresa? Nos decía que quería contratar... Está un poco pequeñito, no sé si lo llegáis a ver bien. A ver si lo puedo ampliar un poquito. Uf, se ve casi peor, pero bueno. El primer paso que comentaba una compañera sería la inscripción de la empresa, ¿vale? Vale, aparte de la seguridad social, ¿vale? También la empresa tendría que darse de alta en Hacienda. Tendría que darse de alta en una actividad económica, ¿vale? Y tendría que haber ido, en este caso, como es una sociedad limitada, tiene que haber una escritura pública de constitución, ¿vale? Ante notario. Entonces, lo que nos van a pedir cuando vayamos a dar de alta a la empresa con el modelo TA6, la seguridad social nos va a pedir una copia de la escritura de constitución de la empresa y probablemente nos pida también el alta en Hacienda, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer efectivamente, en primer lugar, es pedir el TA6, ¿vale? Y nos van a pedir la escritura de constitución de la empresa y el 036, ¿vale? El 036 es el alta en Hacienda, ¿vale? En la actividad económica. Y luego presentaremos también el modelo TA6, en virtud del cual daremos de alta a la empresa, ¿vale? En ese modelo TA6 hay una pregunta también que nos decía si en ese modelo TA6 es obligatorio para la empresa concertar la cobertura de accidentes de trabajo con el INS. ¿Qué creéis en este caso? Efectivamente, como comenta Lorena, no solo no es obligatorio, sino que no es posible, ¿vale? No es que pueda elegir la mutua ante el INS, es decir, que tiene que elegir directamente una mutua, ¿vale? Para el caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, tiene que elegir una mutua determinada, ¿vale? Cuando puede optar la empresa por el INS o por la mutua, es en el caso de contingencia común, ¿vale? En el caso de contingencia común, esta empresa en el modelo TA6 podrá optar por el INS o por la mutua, ¿vale? Si opta por el INS lo tramita el INS, si opta por la mutua lo tramitaría la mutua, ¿vale? Pero recordad lo que comentaba al principio, que los partes de baja y alta, en el caso de contingencia común, van a seguir siendo competencia de los médicos de atención primaria, ¿vale? Vale, y para hacer las contrataciones de los trabajadores, ¿qué tendríamos que hacer? Nos decía el supuesto, ¿vale? Que 2 trabajadores están en situación de desempleo y otra de ellas es la primera vez que va a trabajar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en estos 2 casos? Con respecto a la persona que es la primera vez que va a trabajar, habría que presentar el TA1 para afiliarle, ¿vale? Es decir, solo para ese trabajador, el TA1 para solicitarle el número de afiliación, porque es la primera vez que va a trabajar, es decir, no ha trabajado nunca, no tiene número de afiliación en la Seguridad Social, ¿vale? Con lo cual tendremos que presentar el TA1 para solicitar el número de afiliación. Pero para las otras 2 trabajadoras, aquellas trabajadoras que están en situación de desempleo, cobrando prestación por desempleo, ya han trabajado en su vida laboral y lo que tenemos que presentar ya no es el TA1, solo tendríamos que presentar en este caso el modelo TA2, porque sería el alta de esta trabajadora en la empresa, de estas trabajadoras en la empresa. ¿Vale? Efectivamente, como comenta José Antonio, el TA2 para las 2 trabajadoras que están en desempleo porque ya tienen número de afiliación, y el TA1 en primer lugar para el que va a trabajar por primera vez y después ya el modelo TA2 para darle de alta. ¿Vale? Y ya la última pregunta, porque ya, como siempre, ya me he pasado el tiempo, ¿vale? La última que nos dice, la empresa se plantea contratar a un trabajador bajo la modalidad del contrato para la formación. ¿Qué tendría que hacer la empresa con respecto a la seguridad social para poder contratar a este trabajador? ¿Creéis que hay alguna particularidad en este caso? Efectivamente, ¿vale? Como estáis comentando, como el contrato para la formación tiene una cotización específica y diferente al resto de contratos, ¿vale? Tenemos que pedir un segundo código de cuenta de cotización, un código de cuenta de cotización específico para los contratos para la formación, ¿vale? No nos vale el código de cuenta de cotización principal, ¿vale? Es decir, esta empresa la hemos dado de alta con el modelo TA6, con ese modelo TA6 cuando damos de alta a la empresa ya nos dan nuestro código de cuenta de cotización principal, ¿vale? Pero tenemos que pedir un código de cuenta de cotización, un código de cuenta de cotización accesorio, por así decirlo, para el contrato para la formación que estará vinculado a nuestro código de cuenta de cotización principal, pero va a ser distinto, ¿vale?
En principio es para este tipo de contratos sobre todo, ¿vale? Pero las empresas pueden tener 52 códigos cuentas de cotización porque tienen sedes en todas las provincias, ¿vale? Y luego lo que estabais comentando también sobre el contrato para la formación sería real, ¿vale? Es decir, la formación ya lo veremos cuando veamos los contratos, ¿vale? Pero efectivamente la formación tiene que ser una empresa que esté autorizada por el ministerio, ¿vale? Y tendrá que realizarse a través de una empresa autorizada por el ministerio, o si la empresa tiene autorización para poder hacer la formación directamente, ¿vale? Vale, ya sé que ha sido un poquito rápido el tema de la videoconferencia de seguridad social, pero bueno, son muchos datos, ¿vale? Pero y nada, si tenéis alguna pregunta más, si no, yo por mí nada, agradeceros la atención, espero que os haya servido la videoconferencia y por mi parte nada más. Muchas gracias y un saludo.